Amados hermanos en Cristo, los saludo a todos muy cariñosamente con la paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer estar nuevamente aquí para compartir la bendita palabra de Dios e inspirada palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes el tema exhortación a la iglesia. Y tomo como base la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 58. Y a la letra dice así la santa palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Esta exhortación abarca a todos los cristianos de todos los tiempos, edades y dispensaciones. Por instrumentalidad del apóstol San Pablo, el Espíritu exhorta a la iglesia, a los corintios, pero es para todo cristiano, para todo hijo de Dios, que hemos hecho un compromiso, un pacto serio con el Señor, que hemos sido reconciliados con el Señor, hemos sido justificados con el Señor y ahora vivimos una vida de compromiso con el Señor. El Espíritu Santo dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Esta carta, el remitente de esta carta es el apóstol San Pablo. Y el destinatario de la carta es a los corintios. Escribe dos cartas. Escribe la primera carta y la segunda carta. Y después de hablar a la iglesia, el apóstol San Pablo, todo el capítulo 15, habla de la resurrección de los muertos. Y habla del misterio que encierra tan grande este tema de la resurrección de Cristo. Pero también habla de lo victorioso, de lo que sucederá en aquel día cuando el Señor venga a recoger a su iglesia y los muertos en Cristo también resuciten. Y el encuentro será con el Señor allá en los aires. Y culmina diciendo en el capítulo 15, que es el versículo que nos ocupa, Él exhorta a la iglesia. Y miren de qué manera tal más sublime, tal más hermosa, tal más preciosa, con tanto cariño y con tanto amor, el apóstol Pablo se dirige a los hermanos y dice, así que, hermanos míos, amados,
Para el apóstol San Pablo, los hermanos redimidos con la sangre de Cristo eran muy amados. Por supuesto, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque sabemos que cabeza y sustentador de la iglesia es el Señor Jesús. Y Pablo dice: amados míos, los hacía de Él, como usted y yo podemos también hacer nuestros hermanos, porque eso es lo que tiene gran importancia de amor fraternal ante los ojos de Dios. Hermanos míos amados, eran muy amados por el apóstol Pablo. Estimados hermanos, ¿cuántos de nosotros amamos recíprocamente hablando el uno para con el otro? Además, es un distintivo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros cuando dice el Señor: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. El amor que echa fuera el temor, el perfecto amor echa fuera el temor, porque dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y qué glorioso es cuando lleguemos verdaderamente a este nivel de amarnos los unos a los otros. Pero luego dice el texto sagrado, porque estamos analizando el texto, luego dice: estad firmes. Y yo lo comparo como la palmera en el desierto. Estad firmes, lo comparo como una palmera en el desierto, que es la flexiona el viento, la avienta de un lado a otro y no se quiebra ni se rompe, porque es de un material bastante duro, pero de un corazón blandito la palmera. ¿Y saben hasta dónde llega sus raíces? Porque según dicen que lo mismo que tiene de luz para arriba, lo tiene de profundidad de raíz. Y es de donde está extrayendo la vida, jalando la vida, recibiendo la vida de las manantiales, por esas fuentes, esas manantiales que sostienen y dan vida a la palmera. Y aunque toda la vegetación a su alrededor está amarilla y marchita, la palmera florece en medio de un desierto. ¡Oh, qué maravilloso! Porque la palabra de Dios dice que debemos de florecer los justos como la palmera en el desierto. Y esto nos hace pensar, estimados hermanos y amigos, que la firmeza es muy importante, porque cuando vienen los vendavales de la vida, cuando vienen las adversidades, cuando vienen las situaciones que parece ser como si todas las puertas se nos cerraran y sentimos desorientación, sentimos que ya no podemos, pero debemos estar firmes en medio de toda adversidad, en medio de todo problema. Debemos estar firmes en la fe de la resurrección de los muertos, porque el Señor nos habla de la resurrección de los muertos en todo el capítulo 15. Tener esa fe bien definida en la resurrección de Cristo, que es la primicia de la resurrección. Jesucristo es la primicia de la resurrección. Y
Y a la resurrección de Cristo la va a seguir otra resurrección, que es de todo cristiano que le fue fiel hasta la muerte. Debemos estar firmes en la doctrina, porque el Señor es el fundamento. Nos enseña el Señor Jesús en San Mateo 7:24 de ese fundamento. Él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, refiriéndose a la doctrina, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con fuerza sobre la casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero luego dice el Señor del fundamento falso, cuando dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¡Oh, qué descuido! ¡Oh, qué descuido tan grande! Porque edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con fuerza sobre la casa, y cayó, y fue grande su ruina. Pero luego añade el siguiente versículo cuando dice: cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuán importante es esta doctrina que el Señor recomienda al grupo de sus discípulos, que prediquen, enseñen y practiquen esta misma doctrina. Porque esa doctrina que los apóstoles predicaron, enseñaron y practicaron, no se originó tampoco en la mente de ellos. Se originó en la mente de Cristo, y Cristo se las transmitió a ellos. Cuán importante es estar firme en la doctrina, porque es para salvación también. Amén. Pablo recomienda a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué hermoso es que cuando somos portadores de la doctrina sana, tiene que ver con mucha gente sana. Una doctrina enferma tiene que ver con mucha gente enferma. Jesús dijo: si un ciego guía a otro ciego, ambos se van al hoyo. Tenemos que estar firmes en la doctrina, porque dice: te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mucho tiene que ver en la salvación la doctrina del ser humano, porque es la doctrina del fundamento. Pablo le dice en Efesios 2:20: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Pablo se consideraba un hábil constructor. Él dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Hay que estar firme en la doctrina de la iglesia, en la doctrina acerca de Jesucristo, acerca del único Dios, acerca de la resurrección de los muertos. Hay que estar firmes también en la participación de la Santa Cena, en la doctrina de la santidad, en la doctrina de la resurrección de los muertos, como dijera antes. Hay que estar firmes porque es una exhortación de Dios. El Espíritu Santo nos habla por medio del apóstol Pablo. Así que, estimados hermanos, es una exhortación para la iglesia a los corintios, pero no solamente para ella, sino también para nosotros. Y luego dice, constantes y constantes. ¿Qué entendemos cuando dice estad firmes y constantes? Bueno, yo lo comparo como un continuo pedalear en la bicicleta, porque constantes es sinónimo de perseverancia, o perseverancia sinónimo de estar constantes. Constantes en la oración, constantes en la adoración, constantes en la alabanza, constantes en el amor fraternal, constantes en la intercesión, constantes en todo lo que concierne el consejo de Dios. Porque cuando se habla de la fe, está refiriéndose también a todo el consejo de la Biblia, a todo el consejo de la Biblia, porque la Biblia nunca se contradice. Con la Biblia, la palabra de Dios, sí, acomodando lo espiritual hacia lo espiritual, como dijo Pablo. Entonces vemos aquí que nos dice estar constantes, pero luego dice creciendo. Sabemos que el crecimiento fisiológico pues tiene un tope, biológicamente hablando. Llegamos a una edad donde dejamos de crecer y hasta ahí nada más. Pero espiritualmente no hay un tope. Espiritualmente podemos crecer en anchura, en longitud, altura y profundidad, como dijo Pablo. Qué bonito es que crezcamos espiritualmente, también geográficamente, y vayamos sembrando la palabra, la semilla en los corazones. Y luego dice la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera: sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Estimado hermano y amigo, estimado redimido por la sangre de Cristo, no te desanimes por todo lo que estás trabajando por la obra del Señor. Si otros no lo hacen, pues esto ya es siembra personal y también cosecha personal que vamos a recibir, ya sea en este tiempo presente como también en el venidero. Creciendo en la obra del Señor. Dice, ¿cuándo vamos a crecer? Dice, siempre. Amén. Si tu meta de este año fue ganar 100 hermanos para Cristo, por decirlo así, ahora en este otro año debes de ganar más para el Señor, creciendo en el conocimiento, creciendo, agradando a Dios y trabajando por los propósitos de Dios. Dice, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Claro que no es en vano. Tiene recompensa y muy generosa de parte de nuestro Dios. Estimado hermano, es para mí un gran placer haber compartido contigo este corto mensaje y pido a Dios la bendición por todos ustedes, hermanos y amigos. Los presento delante de Dios en oración. Mi Señor Jesús, yo te ruego por la iglesia que has redimido y santificado.
el cuerpo de Cristo, los que están cerca y los que están lejos. Señor mío, que la exhortación de tu palabra la recibamos todos con mucha alegría, porque eres tú el que nos hablas. No es pensamiento del hombre ni pensamiento del ser humano, no, sino tú eres el que nos hablas a través de tu palabra. Y permítenos estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Estimados amigos y hermanos, que el Señor me los bendiga. Soy el hermano Marcos Arcos Arriola, su servidor de usted. Dios los bendiga. Amén. Amén.